contenido completamente nuevo. Si ya lo sabían, pues buenísimo, solo asegúrense de verificar que sí lo sabían bien. Porque el cerebro humano es bien raro, fíjense. Es fácil darse cuenta cuando uno no sabe algo, pero es bien difícil darse cuenta cuando uno lo aprendió mal. Cuando uno aprendió mal algo, cuando uno lo entendió de otra manera que no era, eso es bien difícil, es bien difícil. Entonces, ahorita puede ser que se topen con cosas que ya sabían, solo vayan verificando que las sabían así y que las sabían bien. Bueno, primera cosa, número atómico. Ustedes ya saben que es número atómico, pues lo vieron en propedéutico. Me consta que lo vieron en propedéutico. Número atómico representa la cantidad de qué cosas. A ver, ¿quién se la sabe? De átomos. De átomos, seguro. Ahora ya me puse a dudar. La cantidad de... La cantidad de electrones. De protones. Número atómico representa la cantidad de protones. Fíjense, mucha que me está fallando esto. Denme un segundito. ¿Qué onda aquí? ¿Todavía pueden ver la diapositiva? Sí. Sí, bueno, ahí estamos. Pues, número atómico, por si lo recordaban mal, es la cantidad de protones que hay en el núcleo de los átomos de un elemento. Así que cuando yo veo, por ejemplo, que en la tabla periódica el cloro tiene número atómico 17, lo que me está diciendo es que cualquier átomo del universo que tenga 17 protones es de cloro. ¿Sí? Eso significa número atómico, la cantidad de protones. La tabla periódica está ordenada por número atómico. Ustedes ven que va en la casilla 1 está el elemento que tiene número atómico 1, es el hidrógeno. Y ahí van en orden todas las casillas, no hay ningún número repetido en los números atómicos. Pero sí es importante que recuerden que es la cantidad de protones. Eso es lo que hace que un átomo sea el elemento que es. Si yo a un átomo le cambio la cantidad de protones, lo estoy convirtiendo en un átomo de otro elemento. Si a un átomo de cloro que tiene 17 protones, yo le quito un protón, cosa que no es fácil, ¿verdad? Pero vamos a suponer que fuera fácil hacerlo. Si yo le quitara un protón a un átomo de cloro, automáticamente deja de ser un átomo de cloro y se convierte en un átomo de ¿qué? Azufre. Miren ahí está la periódica. Azufre. De azufre. ¿Sí? Y sería un átomo de azufre al 100%, totalmente imposible de distinguir del resto de los átomos de azufre. O sea que podríamos convertir un elemento en otro si pudiéramos cambiar la cantidad de protones que tienen los átomos. Pero ya les decía que eso no es fácil. Esto ya lo saben ustedes, los elementos en la tabla periódica están ordenados por número atómico. Cuando decimos la casilla 17, estamos diciendo el elemento con el número atómico 17. Cuando decimos la casilla 20, estamos diciendo el elemento con el número atómico 20. Y yo creo que, espero que no se les haya pasado este detallito. Hay una letra Z mayúscula ahí al lado del número atómico en la diapositiva. Significa que el número atómico se representa con una Z mayúscula. Así que no tienen que escribirles la palabra completa o las dos palabras completas. Solo con que les pongan Z, ustedes ya saben que ahí les están hablando del número atómico. Es este número grandote que le ponen a las casillas en las tablas periódicas. Si estamos hablando de argón, es este 18 grandote que está aquí, el número atómico. Este. Entonces, ahí vamos clarísimos con número atómico, ¿verdad? Ninguna duda. De hecho, yo creo que ya lo sabía. Por ahí oí que alguien tal vez se lo sabía mal, pero ahorita ya corrigió. En química, acostumbramos a escribir símbolos de elementos a veces en esta forma. ¿Sí? Y ponemos, ¿qué dijimos que era esta Z? A ver, ¿quién se acuerda? Número atómico. Número atómico. Número atómico, ¿sí?
Entonces ponemos el número atómico antes del símbolo del elemento. Esta X representa aquí el símbolo del elemento. Aquí podría estar cualquier elemento. Podría estar, por ejemplo, azufre, y entonces aquí habría una S mayúscula, o podría estar nitrógeno, entonces habría una N mayúscula. Esta X representa la posición en la que ponemos el símbolo del elemento. Y aquí, antes del símbolo del elemento, en pequeñito, se acostumbra a poner el número atómico. Esa es como la posición reservada para el número atómico. A veces no se pone, pero cuando se pone, debería ponerse ahí. Solo las tablas periódicas no cumplen con eso. La tabla periódica lo pone ahí arriba, grandote. Pero cuando lo ponemos en cualquier libro de química, o lo ponemos en una presentación, o en el cuaderno, o donde sea, el lugar reservado para el número atómico es este lugarcito de acá, antes del símbolo del elemento, aquí pequeñito. Y esta A que está aquí representa otro número. Ese número se llama número de masa o número másico. Este es el número atómico. Y esta letra A representa al número de masa o número másico. ¿Qué es ese número? Aquí es donde hay mucha confusión y aquí es donde algunos se lo saben mal. Es la cantidad de nucleones. ¿Qué significa nucleones? Protones y neutrones, que son las únicas partículas que están en el núcleo. Así que este número me dice cuánto suman los protones y los neutrones. Y se llama número de masa o número másico. A ver, pregunto, imagínense este caso. Llegan los del censo, tocan en la casa y dicen, mire, nosotros venimos del censo y estamos haciendo una serie de preguntas y que no sé qué. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuántas personas viven en esta casa? Y ustedes dicen, bueno, pues estoy yo, mi mamá, mi papá, mi hermano y la esposa de mi hermano que acaba de tener un bebé. Entonces cuentan, dicen 6, ¿verdad? No dice, no como el bebé recién nacido van a decir 5.1, ¿no? ¿O sí dirían eso? No, ¿Verdad que no? Dirían 6 personas. El bebé es una persona. Que sea chiquitito y recién nacido es otra historia, pero es una persona. Entonces, si les preguntan cuántas personas viven aquí, ustedes cuentan. Mi papá, mi mamá, yo, mi hermano, la esposa de mi hermano, el bebé de mi hermano. 6 personas. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el número de masa. Solo puede ser un entero porque ustedes están contando cosas. No están midiendo nada, están contando cuántos protones y cuántos neutrones. Entonces, el número de masa siempre va a ser un entero. 35, 37, 40, 42, pero aquí en número de masa nunca van a encontrar un 19.65. Eso no es posible, porque solo están contando objetos. Y cuando yo cuento objetos, el resultado siempre es un entero, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 2 números. Número atómico, ya dijimos que es la cantidad de protones. Número de masa es la suma de protones y neutrones. ¿Sí? Bueno, pregunto. A ver, pues, si a mí me dan el número atómico y me dan el número de masa, ¿puedo averiguar cuántos neutrones hay en ese átomo? Sí, ¿Cómo? restando el número atómico al número de masa, no. Si es como este número es la suma de las dos cosas, protones y neutrones, si yo al total de protones y neutrones le resto los protones, o sea, le resto el número atómico, el resultado va a ser los neutrones. Y eso nos lleva a otro concepto que quizá ustedes todavía recuerdan del propio, los isótopos y los isóbaros. Primero vamos con los más conocidos y los que más se usan, los isótopos. Son átomos del mismo elemento con diferente número de masa. Así de fácil. Isótopos, átomos del mismo elemento que tienen diferente número de masa. Para que se recuerden y no los confundan, iso significa igual, topo, lugar. Están en el mismo lugar en la tabla periódica. Cuando ustedes les dicen topografía, ¿de qué les están hablando? Del estudio geométrico de un lugar.
¿sí? Porque topo es lugar. Entonces, si ustedes dicen isótopo, ustedes dicen está en el mismo lugar en la tabla periódica. Ah, entonces es del mismo elemento, ¿sí? Porque no pueden haber dos átomos que estén en el mismo lugar de la tabla periódica que sean de diferente elemento. Es imposible. Por ejemplo, estos tres son isótopos porque los tres son del mismo elemento, son de carbono. Por lo tanto, tienen el mismo número atómico 6. El número que cambia es el número de masa. Aquí dice, diferente número de masa. Este átomo de carbono tiene número de masa 12, este tiene número de masa 13 y este tiene número de masa 14. Si tienen el mismo número atómico y el número de masa cambia, ¿qué es lo que cambia en esos átomos? La cantidad de electrones Segura que electrones. Neutrones. Número atómico. o neutrones. El número atómico no cambia, sigue siendo 6. Número de neutrones. Lo que cambia es la cantidad de neutrones. Por ejemplo, este que está acá, este carbono 12 que está aquí, ¿cuántos neutrones tiene? 6. ¿Cómo calcularon ese 6? ¿De dónde salió ese 6? ¿Es este 6, no? Restando el número de protones al número Restando. másico. Así es. Como este 12 es la suma de protones y neutrones, y estos son solo los protones, si a este 12 le resto los protones, me quedan los neutrones. 12 menos 6 es 6. Y entonces este carbono 13, ¿cuántos neutrones tiene? 7. 7. 7. Y este carbono 14, ¿cuántos neutrones tiene? 8. 8. 8. Entonces, ¿qué hacemos para averiguar los neutrones que tiene cualquier átomo? Al número de masa le restamos el número de protones. Entonces, otra definición que podríamos dar de isótopos y que sería correcta es átomos del mismo elemento que tienen diferente cantidad de ¿qué? Este tiene 6, tiene 7, este tiene 8. Neutrones. De neutrones. Esa sería otra definición correcta de isótopo. Átomos del mismo elemento que tienen diferente cantidad de neutrones. Así que existen dos definiciones correctas de isótopo. Podemos decir que son átomos del mismo elemento que tienen diferente número de masa, y es correcto. O podemos decir átomos del mismo elemento que tienen diferente cantidad de neutrones. Las dos son válidas, las dos son correctas. Las dos serían respuesta correcta a la hora del examen. Isóbaros, en cambio, son átomos de diferentes elementos que tienen el mismo número de masa. Para que se recuerden por qué significa la palabrita, iso es igual y baro es peso. Por ejemplo, cuando ustedes ven que un elemento se llama bario, es porque es un elemento muy pesado. Por ahí en Huehuetenango, no estoy exactamente seguro por dónde, creo que es por Santa Cruz Varías, hay un lugar que fue una laguna y que ahora es un yacimiento de un mineral que se llama varita. Es una cosa blanca, se mira como piedra caliza, pero es bien pesado. Ese mineral que se llama varita es mineral de bario. Y cuando alguien llega y levanta un pedazo de esos, no se imagina lo pesado que es, no se imagina que pesa lo mismo que cualquier cosa. Y que si cuando lo levanta se siente así algo pesadito. Y es porque contiene bario. Y el bario se llama así porque es un elemento que es pesado. Cuando ustedes les dicen que existe un aparato que mide la presión atmosférica y que se llama barómetro, es porque lo que mide es el peso de la atmósfera. ¿Sí? Por eso se llama, por eso el nombre que le habían puesto originalmente es barómetro. Entonces, baro no significa billetes, no significa quetzales o pesos, significa, bueno, sí, pesos en el otro sentido, en el sentido de peso. Isóbaro, entonces, significa que tiene el mismo peso, mismo número de masa, pero es de diferentes elementos. Por ejemplo, estos dos, este es carbono 14, su número de masa es 14, y este es nitrógeno 14, su número de masa también es 14. Solo que como este es carbono, su número atómico es 6, y como este es nitrógeno, su número atómico es 7. Entonces, ¿qué tienen igual?
Solo el número de masa. Porque ¿cuántos neutrones tiene este carbono 14? Neutrones. Tienes 8. 7. 8. 8, ¿verdad? 14 menos 6, 8. Y este nitrógeno 14, ¿cuántos neutrones tiene? 7. 7. 7. Entonces no tienen ni siquiera la misma cantidad de neutrones. Uno tiene 8, según me dijeron ustedes aquí, y el otro tiene 7. No tienen el mismo número de protones tampoco. Este tiene 6 y este tiene 7. Lo único que tienen en común es que protones y neutrones suman el mismo número. Josué, ¿qué pasó? Ingeniero, entonces el número de masa se puede cambiar de un elemento. Si se cambia la cantidad de neutrones, sí. O digamos, ahí solo es un ejemplo, digamos 12, 13, 14, solo es un ejemplo. No, de veras, esos existen. De hecho, en nuestro cuerpo, más o menos como el 99%, o quizá más del 99% de los átomos de carbono que están en nuestro cuerpo son de carbono 12. Una pequeñita cantidad son de carbono 13 y carbono 14. Y el carbono 13 casi no existe en la naturaleza. Entonces, por eso es que cuando ustedes buscan en la tabla periódica la masa atómica promedio, que en la tabla periódica la nombran como peso atómico, pero realmente se llama masa atómica promedio, ustedes encuentran un 12.011. Ese 12.011 es el promedio de las masas de todos los átomos de carbono que hay en la naturaleza. Ahorita vamos a ver eso, justo ahorita vamos a ver eso. O sea que no tienen que confundir los dos números. Este siempre es un entero, siempre. No hay excepciones. El número de masa siempre, siempre, siempre es un entero. En cambio, la masa atómica promedio, que en la tabla aparece como peso atómico, esa sí puede tener decimales, porque es un promedio. Y los promedios pueden tener decimales. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos averiguar cuántos protones, neutrones y electrones hay en los átomos. Y nos dan estos tres: cloro 37, potasio 40 y calcio 42. Y nos piden que digamos cuántos protones, neutrones y electrones tienen. Ahí están los símbolos. Primera pregunta que les voy a hacer, que no tiene que ver con esto. Si yo veo este símbolo, veamos ahorita este de cloro 37, ¿podría no estar este 17 aquí? O sea, ¿podría yo borrar este 17 de aquí y de todos modos que se entienda que hay 17 protones? No, porque No. 17 significa que es cloro. Por eso, si yo dejo la Cl, o sea, dejo aquí escrito que es cloro y dejo el 37, pero borro el 17, de todos modos sería para nosotros fácil recordar que son 17 protones, ¿o no? Buscando La en la tabla posición, periódica, sí. Así es. Y esa es la razón por la que ustedes en algún momento, puede ser que en los libros o en internet, encuentren que solo ponen el símbolo y el número de masa y no ponen el número atómico abajo. Y la razón por la que no lo ponen es que si aquí dice cloro, ya se sabe que es 17. Es imposible que tenga otro número. Si es cloro, el único número que puede tener como número atómico es 17. Entonces, algo así como que esto y esto, ya se saben, son redundantes. Entonces, podemos borrar el 17 y de todos modos va a quedar claro que si es cloro, su número atómico solo puede ser 17. ¿Sí? Entonces, que no les extrañe que si ustedes buscan en algún libro este tema, en algún punto van a encontrar que solo ponen el número de arriba y el símbolo, y ya no ponen el número atómico. Es porque ya se sabe. Si es cloro, ya se sabe que es 17. Si es potasio, ya se sabe que es 19, aunque no lo hayan escrito acá. Y si es calcio, ya se sabe que es 20, aunque no lo hayan escrito aquí. Bueno, eso solo era un detallito para que no les asuste que en algún momento ustedes estén trabajando con esto y les va a aparecer un símbolo con solo el número de arriba. Ya se sabe el otro número. Solo con que les den el símbolo del elemento, ustedes ya saben el otro número. Solo hay que buscar una tabla periódica, si no se lo saben de memoria. Bueno, a ver, nos piden protones. En este primer símbolo, ¿cuántos protones hay? 17. 17, ¿verdad? Porque el número atómico indica cantidad de protones. Entonces, 17 protones. Este es el símbolo de protones. Si no quieren escribir la palabra completa,
pueden poner una P minúscula con un signo más como que fuera exponente. Y ese es el símbolo para los protones. Si este átomo, un segundito que me salió un aviso aquí que vamos a terminar en 10 minutos. En 10 minutos ustedes ya saben que nos va a sacar esto y entonces de una vez se vuelven a conectar con el mismo link. No me acuerdo que, solo déjenme echar un vistazo, que no me acuerdo en qué orden puse estas cosas, entonces quiero ver que no lo vaya a decir mal. Ah, no, ahí está. Si aquí no está indicada ninguna carga, o sea, aquí, este espacio que está aquí arriba, como que fuera exponente, está vacío, ahí no está escrito nada, significa que este átomo es neutro, significa que tiene la misma cantidad de partículas positivas y negativas. ¿Y cómo se llaman las partículas negativas en un átomo? Electrones. 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 Y si tiene la misma cantidad de partículas positivas y negativas, ¿cuántos electrones tiene? 17. 17, ¿verdad? Entonces, 17 electrones. Este es el símbolo de los electrones. Si alguien no quiere escribir la palabra completa, solo pone una E minúscula y un signo menos aquí arribita como que fuera exponente. Y eso significa electrones. Bueno, y nos piden también los neutrones. Entonces ahora yo diría, si el número de masa es 37 y el número atómico es 17, ¿cuántos neutrones hay? 20. 20. 20 neutrones. El símbolo de los neutrones, si no quieren escribir la palabra completa, es una N minúscula y un 0, como que fuera exponente, como que dijera N a la 0. ¿Sí? A veces solo ponen la N, pero yo creo que queda más claro si ponen este 0 aquí como arribita, como que fuera exponente. Y entonces ahora hagamos lo mismo para este átomo de potasio. ¿Cuántos protones tiene? 19. 19. ¿Cuántos electrones tiene? Aquí no tiene ninguna carga. Eso significa 19. que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Tiene 19. ¿Y cuántos neutrones tiene? 21. 21. 11. 11. ¿Cómo que Ah, 11? no, perdone, pero me confundí. 21, ¿no? Para todos está claro de dónde están saliendo estos numeritos. Si no, pregúntenos. Y para este átomo de calcio, entonces, me adelanté aquí. 20 protones, porque eso es lo que dice el número atómico. 20 electrones, porque aquí no hay ninguna carga. Eso significa que tiene la misma cantidad de partículas positivas y negativas. Es un átomo neutro, eléctricamente neutro. ¿Y cuántos neutrones tendría? 22. 22. Ingeniero, entonces Y yo los les, protones y si, los electrones siempre tendrán la misma cantidad. si aquí no está indicada ninguna carga, si esta parte está en blanco aquí arribita, siempre son en la misma cantidad, 17 y 17, 19 y 19, 20 y 20. Ahora, si aquí tuviera carga, significa que ganó o perdió electrones. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Podrían hacer ustedes uno de estos? ¿Calculan que sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pues probemos a ver si. Se los voy a poner aquí grande. Ahí está. Trabajen con esos, pues. Misma historia. Protones, neutrones y electrones. ¿Cuánto tiempo? Como 2 minutos. 2 minutos está bien. Sí, ¿va? ¿A qué hora termina la clase, mucho? A las 10. A las 10. Bueno, todavía falta. Vamos bien. Así no corremos mucho.
Yo, ingeniero. Ya, Ya, ahorita ingeniero. revisamos, pues. Revisemos cómo quedó, pues. Para el oxígeno, a ver, ¿quién me dice cómo le quedó? Oxígeno. 8 protones, 8 electrones y 6 neutrones. 8, 8 y 6. Veamos si quedó así, pues, correcto. Así debería haber quedado. Para magnesio 24. ¿Alguien más? Para que no nos responda siempre el mismo. ¿Alguien nos comparte sus respuestas de magnesio 24? 12 12, protones, Y 12. 12, 12 y 12. Sí, 12 protones, 12 electrones, 12 neutrones. Y para estroncio 90, 52 neutrones, 32 protones, 8 38 protones y electrones. 38 electrones. 38, 38 y 52. Bueno, ahorita se va a interrumpir la sesión, entonces si necesitan ir al baño o algo así, vayan rapidito y se vuelven a conectar, porque en un minuto vamos a estar acá de regreso. Parecieron. Todavía están en el baño. Tardado. Tienen su calculadora ahí a la mano, ¿verdad? Que ahorita vamos a usar calculadora.
Y si no la tienen, vayan corriendo ahorita a traerla porque vamos a usar calculadora. Miren qué buena idea eso de ponerle una letra B al final a todos los de la sección. Es más fácil llevar control de los estudiantes así. Ingeniero, ¿volvemos a escribir presente, no? Más tardecito, yo les digo en qué momento. Ojalá no se me olvide, pero ahorita todavía no. Es que la idea es hacerlo en el momento en que yo digo para que alguien no vaya a decir, solo entro, pongo presente y me voy. Pero dentro de un ratito les digo. Ahorita vamos a continuar, solo voy a volver a compartir la presentación. Ahí estamos. Habiendo visto lo que vimos hace un ratito y suponiendo que ahora sí quedó claro y que aprovechamos para corregir algunas ideas equivocadas o algunos malentendidos acerca de número atómico, de número de masa, de protones, de neutrones y de electrones, ahora vamos a ver algo que se llama masa atómica promedio. Este es el nombre correcto. De hecho, si ustedes ven los libros de química más recientes, los que fueron publicados en los últimos, ¿qué les dijera yo? 3, 4, 5 años, ya comenzaron a corregir este nombre, porque este nombre antes en química, durante muchísimos años, no lo nombraban como masa atómica promedio, sino lo nombraban como peso atómico. Y eso pues tenía varios problemitas. Primero, ustedes saben, me imagino que ustedes se recordarán un poquito de su clase de física del tercero básico. Eso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y aquí no estábamos hablando de eso, estábamos hablando realmente de una masa, así que no había razón para llamarle peso. Pero sin embargo, durante muchísimos años, yo diría durante un siglo tal vez o más, se le llamó peso atómico. Entonces ese era el primer problema que había con ese nombre. Y ustedes lo ven en la tabla periódica, todavía aparece como peso atómico. Ese era el primer problema que había con ese nombre, que realmente no estamos hablando de un peso, estamos hablando de masa. Segundo problema que había con ese nombre es que no quedaba claro cuando uno lo leía que realmente de lo que le estaban hablando es de un promedio. Entonces, por eso es que ahora se llama masa atómica promedio. Porque si ustedes miraban peso atómico, uno diría, bueno, es el peso de un átomo, pero no es cierto. Es el promedio de las masas de los átomos, no es el peso de un átomo. Es el promedio de las masas de los átomos. Para que quede claro, imagínense que yo ahorita les hiciera un examencito corto de 10 preguntas y lo califico sobre 100. Entonces, las notas solo podrían ser 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No podría haber una nota de 85, por ejemplo, o una nota de 92, porque si solo son 10 preguntas y cada una vale 10 puntos, y solo puede tenerla toda buena o toda mala, no le doy puntos por intentar, ni puntos por procedimiento, ni nada por el estilo. Entonces ahí las notas solo podrían ser los múltiplos de 10, ¿verdad? No podría haber un 75, no podría haber un 92, un 88 o algo así. Entonces, si yo viniera y le preguntara a cualquiera de ustedes, mira, ¿cuánto sacaste en el examen corto? Me respondería algún número que termine en 0, algún múltiplo de 10. Me diría, fíjese, Inge, que me fue bien, saqué 90. O a mí me fue mejor porque yo saqué 100. Mucha, me fue un cacho mal porque yo saqué 70. ¿Sí? O sea, todos me responderían cantidades que son múltiplos de 10. Pero si yo saco el promedio de la sección, ahí sí podría salirme un número que no termine en 0, ¿verdad? Yo podría sacar el promedio de la sección y quizá me saldría que el promedio de la sección fue 89, por decir algo. O incluso podría salirme un número con decimales. Yo podría calcular el promedio de la sección que me saliera un 89.22, por decir algo. Eso sí puede pasar, porque en un promedio sí pueden salir decimales o pueden salir cualquier otra cantidad. Entonces, eso queda claro
cuando le dejamos de llamar peso atómico y lo comenzamos a llamar masa atómica promedio. Es el promedio de las masas de los isótopos que tiene un elemento en la naturaleza, tomando en cuenta que ciertos isótopos son más abundantes que otros. Entonces, cuando ustedes buscan en la tabla periódica, eso no le pongan atención si quieren ahí después. Este párrafo no nos interesa mucho ahorita. Lo único que quizá nos interesa es que se expresa en unidades de masa atómica. Pero la definición de masa atómica yo creo que es innecesaria. La parte que nos interesa es esta. Cuando ustedes buscan en la tabla periódica y encuentran este 39.948, ese no es un número másico. Ese no es un número de masa. Eso es la masa atómica promedio. Es el promedio de las masas de los isótopos de argón que hay en la naturaleza. Es una masa atómica promedio. Por eso tiene decimales. No podría ser número de masa porque ya dijimos que el número de masa es una cantidad de objetos. Estamos contando protones y neutrones, así que solo podría salirnos un entero. ¿Queda clara la diferencia entonces entre el peso atómico o masa atómica promedio y el número de masa? ¿O no queda claro? ¿Podría repetirlo, por favor? A ver, número de masa es cantidad de protones y neutrones. Solo puede ser entero. Porque yo estoy contando ahí cuántos protones hay y cuántos neutrones hay, y la suma de eso son enteros. En cambio, este número que está en la tabla periódica, que tiene decimales, es la masa atómica promedio. Es el promedio de las masas de todos los isótopos de ese elemento, tomando en cuenta que hay unos que son más abundantes que otros. Unos isótopos son más abundantes que otros. Por ejemplo, en el carbono, el isótopo más abundante es carbono 12 y el más escaso es carbono 14 y carbono 13 no hay. El carbono 13 se forma en la naturaleza y se destruye tan rápido que no podemos, en cualquier momento no hay átomos de carbono 13 en nuestro cuerpo, por ejemplo. Lo que tenemos es casi todos de carbono 12 y 2 que 3 de carbono 14. Entonces, esta masa atómica es un promedio de las masas de todos los isótopos que existen de este elemento en la naturaleza, tomando en cuenta que unos son más abundantes que otros. O en el ejemplo que yo les ponía del censo. Vinieron a mi casa y yo contesté 6, que aquí viven 6 personas. De acuerdo, todos de acuerdo con que mi respuesta es correcta. Fueron a la casa del vecino y ahí solo vive una pareja de viejitos. Entonces ahí, cuando preguntaron cuántos viven, dijo 2. Y en la siguiente casa vive una familia de 4 personas, entonces ahí respondieron 4, y en la otra casa viven 5, y así. Todas las respuestas fueron enteros, ¿verdad? Pero si vinieran los del censo y dijeran, saquemos el promedio de esta cuadra para ver cuántas personas en promedio viven en esta cuadra en cada casa, les pudo haber dado un 4.8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ellos dirían, en promedio, en esta cuadra, viven 4.8 personas en cada casa. Pero eso no significa que haya una casa donde viven 4.8 personas. En toda la cuadra yo les puedo jurar que no hay ninguna casa donde ellos van a tocar y cuando les pregunten cuántas personas viven aquí les respondan 4.8. O viven 4 o viven 5. ¿Sí? Entonces ese 4.8 es un promedio, pero no representa a ninguna casa en particular. Entonces también acá, esta masa atómica que está en la tabla periódica es un promedio, pero no existe ningún átomo de argón que tenga esta masa. ¿Entendido eso? Sí, Gallero. Sí, ¿Sí? O sea, los átomos de argón solo tienen masas enteras, o muy cercanas a enteras. Ahorita vamos a ver por qué. Pero no hay ningún átomo de argón que tenga una masa de 39.948. Ese es el promedio de las masas de todos los átomos de argón. Bueno, ahora la pregunta es, bueno,
Esto se da en unidades de masa atómica. Y como ya se sabe, por eso es que en la tabla periódica no le ponen acá unidades de masa atómica a cada numerito. Solo ponen el numerito y ya se sabe que ese número está en unidades de masa atómica. La definición de unidad de masa atómica, que es lo que está en este párrafo que les dije que realmente no nos importa mucho, es que es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Sí? Y es casi igual, por unos pequeñitos decimales, es casi igual a la masa de un protón. O sea que casi podemos decir que la masa de un protón es un UMA. Porque la diferencia es una diferencia muy insignificante como para que la tomemos en cuenta. Entonces, si en un examen, por ejemplo, yo preguntara cuál es la masa de un protón, un UMA. Fácil. Porque es casi igual a la masa de un protón. Ahora la pregunta es, ¿cómo calcularon los químicos este número? ¿De dónde sacaron estos números? Perdón, no te escuché. De una ecuación. Sí, se calcula multiplicando la masa de cada isótopo por su abundancia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo se calcula la masa atómica promedio. Aquí hay un ejemplo. El ejemplo es con cloro. Si ustedes van a cualquier fuente de cloro en la naturaleza, cualquier cosa que tenga cloro, ¿qué podría ser eso? Podría ser el salero que está ahorita sobre la mesa o en la cocina. Ahí hay cloro, ahí hay un montón de átomos de cloro. Podría ser una bebida de esas bebidas rehidratantes. Esas bebidas tienen cloro. Podría ser el agua del chorro. El agua del chorro le agregan cloro también. Podría ser el agua de mar, porque tiene sal. Y la sal es cloruro de sodio, o sea, que contiene cloro. O sea que habría un montón de fuentes posibles de cloro en la naturaleza. Ahí por Huehuetenango también, no estoy seguro dónde, creo que cerca de Soloma o camino para Soloma, hay unas minas de sal negra. ¿Alguien ha oído de eso? ¿Alguien las conoce? Que le dicen sal de piedra o sal, algo así. Y es una sal algo negra, eso parece como arena. Pues eso también es sal que se quedó ahí hace millones de años, se evaporó una cantidad de agua salada ahí, entonces el agua se fue y se quedó la sal, después fue cubierto por otros materiales, se fue quedando bajo la tierra y ahora son depósitos de sal negra. Esto también es una fuente de cloro, o podría ir a la botella de blanqueador, que aquí en Guatemala le llamamos cloro, pero realmente es una solución de hipoclorito de sodio, y ahí también hay mucho cloro, o sea que de cualquier fuente de donde ustedes obtengan el cloro, no importa de dónde, de todas las que yo mencioné, o de alguna otra que yo no haya mencionado, 75.78% de los átomos de cloro que ustedes encuentren en cualquiera de esas fuentes son del isótopo cloro 35. Y aquí está la masa. Y explicamos por qué la masa no es 35 exactos. Porque dijimos que un UMA no es exactamente la masa de un protón. Entonces, como hay una pequeñita diferencia, por eso es que aquí no dice 35. Aquí dice 34.969 y es por la definición de UMA. El resto, o sea, 24.22% de los átomos de cloro, de cualquier fuente de cloro, no importa de dónde hayan sacado ustedes el cloro, son del isótopo cloro 37. Y esta es la masa. Ya expliqué por qué aquí no es 37 exacto, sino es 36.966 y es por la definición de UMA. UMA no es exactamente un protón, sino es un poquitito más de un protón y entonces por eso es que aquí nos da esta pequeñita diferencia y nos da 37 UMAs exactos. Y con esos datos nos piden calcular la masa atómica del cloro, la masa atómica promedio del cloro. ¿Qué hacemos con eso? Lo primero que hacemos es ordenar nuestros datos porque ahí metidos entre el texto es fácil que nos confundamos, entonces ordenamos nuestros datos, los podemos ordenar así. Entonces aquí decimos, este es el nombre del isótopo, cloro 35, tiene 75.78% de abundancia, tiene una masa de 34.969 UMA, el otro isótopo es el cloro 37, aquí está su abundancia y esta es su masa.
Con eso lo que vamos a hacer es multiplicar abundancia por masa para cada isótopo. Ahí está el producto de abundancia por masa para cloro 35 y ahora abundancia por masa para cloro 37. Luego sumamos esos productos. ¿Qué pasa si este elemento tuviera 3 isótopos? Pues hacemos lo mismo para el tercer isótopo y entonces aquí sumaríamos 3 cantidades. Sumamos todo eso, pero como lo que operamos acá era un porcentaje, entonces lo dividimos entre 100 y nos da 35.45267 UMA. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es que ustedes usen la tecla de porcentaje de su calculadora cuando pongan ese 75.78. Entonces, en ese caso ya no tienen que dividir entre 100 aquí. Entonces, tenemos los dos casos. Tenemos, si ustedes usan solo 75.78 por 34.969, lo hacen así como yo lo tengo acá y al final dividen entre 100. Si ustedes usan la función de porcentaje de su calculadora, o sea que ponen 75.78 y luego teclean porcentaje, entonces ya al final acá ya no van a tener que dividir entre 100, sino solo sumar lo que salga aquí. En cualquiera de los dos casos tiene que salir 35.45267 UMA, y así fue como los químicos calcularon que la masa atómica promedio de cloro es 35. En su tabla periódica no sale con todos estos decimales. En su tabla periódica sale solo 35.453, me imagino. Eso es lo que tiene su tabla periódica, pero de ahí sacaron ese valor. Esto creo que ya lo sabían también. Esto me recuerdo yo que en el PROPE se ve, ¿no? ¿O no? Bien, Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya se dieron cuenta. Se ordenan los datos. Hacemos una fila para los datos de un isótopo y otra fila para los datos del otro isótopo. Multiplicamos abundancias por masas para cada isótopo. No importa cuántos sean. Aquí podrían ser 3, 4, 5, la cantidad de isótopos que sean. Para cada uno multiplicamos masa por abundancia. Luego sumamos todos esos productos. Dividimos entre 100. Ese 100 es fijo, ese nunca cambia. Y el resultado es la masa atómica promedio del elemento. Si aquí usaron la tecla de porcentaje de su calculadora, entonces aquí ya no hay necesidad de dividir entre 100, solo sumar todos los productos. ¿Podrían hacer uno ustedes? Sí. ¿O hay dudas todavía? Si tienen alguna duda, preguntemos ahorita de una vez. Ingeniero, es decir ¿Sí? que todo tiene 17 protones, es decir que los 17 protones no son exactos. No, sí, los 17 protones son exactos. Lo que no es exacto es la masa, porque la definición de UMA no es que un UMA equivale exactamente a la masa de un protón, sino que un UMA es casi la masa de un protón. Entonces, por eso es que las masas no nos salen como números enteros. Pero sí, los átomos de cloro tienen 17 protones cabales. No puede tener 17 punto algo protones porque no podemos cortar un protón y solo quedarnos con un pedacito. Esas partículas no se pueden romper. Entonces, sí tienen 17 protones exactos. Y los átomos de cloro 35 tienen, ¿cuántos dijimos? 18 neutrones exactos, porque igual los neutrones no se pueden romper y quedarnos solo con un pedacito de neutrón. Y los átomos de cloro 37 tienen 20 neutrones exactos. La razón por la que aquí las masas nos están quedando con decimales para cada isótopo no es porque no tengan la cantidad exacta de partículas, es por la definición de UMA, que no es exactamente igual a la masa de un protón, sino es casi la masa de un protón. Ingeniero, entonces esos 34.969 UMA es casi el igual a una masa de protón. No, esto lo que me dice es que un átomo de cloro 35 tiene casi 35 UMAs de masa. ¿Sí? Pero como un UMA no es exactamente igual a la masa de un protón, por eso es que no son 35 exactos.
la masa, sino que es 34.969. Entonces, si serían 35, serían 35 protones. Sería la masa de 35 protones, pero ya sabemos que un átomo de cloro no tiene 35 protones. No sería bromo. Lo que tiene es 17 protones y 18 neutrones en el caso del cloro 35. Lo que pasa también es que los neutrones y los protones no tienen la misma masa, así que por eso es que aquí no podríamos tener un número entero de UMAS, porque también los neutrones tienen una masa un poquito mayor que la de los protones. Entonces esa es la razón por la que ningún isótopo, excepto el carbono 12, tiene un número entero de UMAS como masa, sino que siempre tiene un número con decimales, y es porque la definición de UMA es casi la masa de un protón. Y para terminar de ajustar el asunto, los neutrones tienen una masa un poquito mayor que los protones. Neutrones un poquito mayor que protones. Ajá. Y eso significa que aquí, para ningún isótopo nos va a dar un número entero. ¿Se pueden aproximar? Sí, sí se puede. De hecho, en algunos problemas a uno no le ponen el número con decimales, sino que solo le dicen cloro 35 y cloro 37. Entonces uno dice, bueno, si no me dieron la masa con decimales, voy a usar este 35 como masa. Pero eso es como quien dice un último recurso en caso de que no me den la masa en UMA. Si me la dan, es mejor usarla así con decimales. Solo si no me la dan, entonces yo puedo decir, voy a agarrar este 35 y voy a usar este 35 como masa. Entonces aquí pondríamos 35 y aquí pondríamos 37. Pero ya no nos va a quedar tan exacto como si lo hubiéramos hecho con las masas verdaderas. Ingeniero, una pregunta. Entonces, ese ¿Sí? 75.78% es el porcentaje sobre todos los Átomos de cloro. Por ejemplo, otra fuente de cloro podría ser el sudor. El sudor contiene cloro, porque contiene sal, y la sal es cloruro de sodio. Alguien podría agarrar sudor y sacar solo los átomos de cloro del sudor y encontraría que 75.78% de los átomos de cloro en el sudor son cloro 35. Y 34.969, y 24.22% de los átomos de cloro de esa muestra de sudor son cloro 37. O sea que no importa de dónde saque el cloro, si lo sacó de la sal del mar, si lo sacó del salero, si lo sacó de la botella de blanqueador, si lo sacó del sudor, si lo sacó de una botella de bebida rehidratante, de un suero oral, de donde sea que haya sacado el cloro, siempre va a tener la misma proporción. 75.78% van a ser átomos de cloro 35 y 24.22% van a ser átomos de cloro 37. O sea que eso se mantiene constante sin importar de dónde vino el cloro, de dónde lo saqué. Entonces, en el carbono, el porcentaje de carbono 13, creo yo, es muy bajito. Es casi cero, ¿sí? Es casi cero. Y ese es un caso bien interesante. No, lo que pasa es que no sé si todavía me queda tiempo. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo así rapidín, porque si no, si me quedo con el tema inconcluso, después le voy a provocar problemas a mi Nancy, pero creo que da tiempo. Vamos a regresar acá donde estaban los isótopos de carbono. De este casi no hay, porque este se forma en la naturaleza, pero rápido se transforma en otro elemento, porque es radioactivo. Entonces de este casi no hay. En nuestro cuerpo, si buscáramos cuántos átomos de cloro 13, de carbono 13 hay, probablemente la respuesta sea 0. Casi todos son de carbono 12. 99 algo por ciento de los átomos de carbono que están en nuestro cuerpo, o en el pan que nos estamos comiendo, o en el pasto que está creciendo allá afuera de la casa, son carbono 12. Y muy poquititos, menos del 1%, son carbono 14. Pero este carbono 14 se está destruyendo muy despacio. Muy, muy despacio. Tarda, que les dijera yo, centenas de miles de años, casi millones de años en desaparecer por completo.
pero sí se sabe exactamente a qué velocidad va desapareciendo. Entonces, mientras yo estoy vivo y sigo comiendo, la relación entre carbono 12 y carbono 14 en mis átomos de carbono se mantiene constante, porque aunque se vayan destruyendo átomos de carbono 14, yo sigo comiendo y los sigo reponiendo. ¿Sí? Todos los días cuando yo como, me como un pan, como huevo revuelto, como Tortrix o lo que sea que uno se coma durante el día, está tragando átomos de carbono, y como esos átomos de carbono vienen de la naturaleza, vienen de plantas y vienen de animales, entonces estoy reponiendo ese carbono 14 que podría irse perdiendo en mi cuerpo, porque se destruye muy despacito. Entonces en mi cuerpo la relación entre carbono 12 y carbono 14, mientras yo siga vivo y siga comiendo, se mantiene. Pero el día que yo me muera, ya no voy a comer. ¿Sí? Dejo de comer el día que me muero, ¿verdad? Y por lo tanto, ya no hay cómo ir reponiendo esos átomos de carbono 14 que se van perdiendo. Y entonces mi cuerpo, o lo que quede de él, irá perdiendo átomos de carbono 14. ¿Sí? Y ya no hay ningún proceso que los reponga. Porque yo ya muerto, ya no como. Entonces, si dentro de, ¿qué les dijera yo? 100,000 años, alguien se encuentra por ahí algún resto de mi cuerpo, quizá un diente, por ejemplo, o algo que no se haya descompuesto dentro de 100,000 años, puede saber hace cuántos años me morí yo, viendo cuánto carbono 14 le queda a ese diente o a ese pedazo de hueso o lo que sea que haya encontrado de mí. Porque como se sabe a qué velocidad se está destruyendo el carbono 14, se puede saber hace cuánto tiempo esa persona estuvo viva, viendo cuánto carbono 14 ha perdido o cuánto carbono 14 todavía le queda al pedazo de hueso o diente o lo que sea que hayan encontrado. Eso que acabo de explicar se llama datación por carbono 14. Y siempre que se encuentra un resto de un ser vivo, se puede saber hace cuánto tiempo estuvo vivo, viendo cuánto carbono 14 le queda en relación al carbono 12. Si la relación es casi igual a la de los seres vivos, se puede decir, este acaba de morirse. Este murió hace pocos días. Pero si la relación entre carbono 14 y carbono 12 es muy diferente a la de los seres que están vivos ahorita, o sea, ya perdió casi todo su carbono 14, entonces se puede decir, este se debe haber muerto hace saber qué cantidad de siglos, porque ya casi no le queda nada de carbono 14, ya casi lo perdió todo. Entonces, hay fórmulas para hacer esa datación y poder dar una fecha bastante cercana a la fecha real en que alguien estuvo vivo. Eso solo se puede hacer con material que perteneció al cuerpo de esa persona o de ese animal o incluso de esa planta. No se puede hacer con objetos creados por alguien. O sea que se puede saber hace cuánto tiempo estuvo vivo alguien viendo un pedazo de hueso, pero no se puede saber hace cuánto tiempo estuvo alguien vivo viendo que hizo marcas en una piedra. ¿Sí? Porque eso no fue parte de su cuerpo, esa piedra es algo externo. Entonces no se puede hacer a partir de una piedra que trabajó o de cerámica o de alguna cosa que hizo o de que dejó pintado por ahí algo. Para eso se usan otros procedimientos, pero para restos de personas, restos de animales o restos de plantas, se usa esa datación por carbono 14. Y es por eso, porque el carbono 14 está desapareciendo muy, muy despacio de cualquier muestra de carbono que exista. Bueno, les toca a ustedes, pues tenemos 9 minutos, así que yo calculo que en unos 4 o 5 minutos máximo, 4 minutos creo que esto sería mucho. Ustedes podrían calcular la masa atómica promedio del cobre con el mismo procedimiento que vimos para el cloro. Nos quedan 8 minutos y medio para que se termine esta sesión, así que yo calculo que en unos 3, cuando falten 5, ya habrán terminado ustedes de hacer este cálculo. Creo que la parte tardada es escribir las cantidades, la parte rápida es
hacer la operación. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, en esos laboratorios de medicina forense, para ver hace cuántos días o cuántas horas se murió, miran lo del carbono 14. Fíjate que el carbono 14 disminuye tan despacio que, que para días o semanas no funcionaría, porque la diferencia entre el carbono 14 en el cuerpo de alguien que se murió ayer y el cuerpo de alguien que se murió hace 2 semanas, casi no hay diferencia, porque el carbono 14 desaparece muy despacio. Para eso usan otras cosas. Carbono 14 sirve más como para saber décadas o siglos o milenios. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, al encontrar un hueso, si este hueso es de alguien que murió el siglo pasado o que murió hace 5.000 años, por ejemplo. Para eso sí me sirve. Pero para fechas muy recientes no funciona porque se pierde tan despacio que la diferencia entre carbono 14 de un cadáver de alguien que lo mataron ayer o de alguien que murió hace 2 semanas, no hay diferencia. Casi no ha cambiado el carbono 14. Lo que sé yo que usan mucho para, por lo menos para cuerpos que quedaron expuestos a la intemperie, son los insectos. Usan insectos porque diferentes insectos aparecen en diferentes etapas de la descomposición de un cadáver. Entonces, por ejemplo, si alguien lleva 5 días su cadáver por ahí tirado, las moscas que llegaron a poner huevos el día que tiraron su cadáver, esos huevos ya reventaron, digamos que tardaron 12 horas en reventar, por decir algo, y ahorita van por el segundo estado larvario. Entonces, solo con ver por cuál estado larvario van los gusanitos que están en ese cadáver, se puede saber hace cuántos días las moscas lo encontraron y empezaron a ponerle huevitos. Entonces, se usa más insectos que carbono 14. Carbono Gracias, 14 es ingeniero. así como para siglos o milenios. Bueno, 1 minuto para quienes no han terminado. En la calculadora, si no escriben nada en la calculadora, se puede hacer bien rapidito. Por eso les decía que la parte tardada aquí es escribir. La parte rápida es hacer la operación. Bueno, revisemos pues porque ya nos vamos a quedar sin tiempo. Ya, ingeniero. El procedimiento era este. Primero ordenaban sus datos, luego multiplicaban masa por abundancia de cada isótopo. Después sumaban. Si no usaron la tecla de porcentaje, entonces de último había que dividir entre 100 y debería haberle salido 63.54598 o algún valor muy, muy cercano a eso, dependiendo de cuántos decimales hubieran usado. Y así es como calcularon la masa atómica promedio que aparece en la tabla periódica para el cobre, solo que en la tabla periódica pues ya le pusieron menos decimales. La ventaja de estos procedimientos es que ustedes pueden comparar con lo que está en la tabla periódica y eso les dice si lo calcularon bien o mal, porque tiene que salirles algo que está cerca del valor que está en la tabla periódica. Ustedes buscan la tabla periódica, la masa atómica promedio del cobre, creo que es 63.546 o algo así, porque ellos lo redondean a menos decimales que lo que nosotros tenemos acá. De esto creo que no nos va a dar tiempo de completarlo ahorita, porque son las 9:51. Y de todos modos la sesión se nos va a cerrar en 3 minutos. Entonces yo les sugiero que le tomen foto o le tomen captura de pantalla a esta tablita para que ustedes lo puedan hacer en otro momento, más tardecito, o lo
lo pueden hacer otro día. Y yo tengo esta misma tablita, pero ya con todas las respuestas. Entonces podrían tomar 2 fotos o 2 capturas. Intentar hacer esta que está así vacía, digamos. Y cuando ya la tengan hecha, compararla con la otra foto o la otra captura donde están todas las respuestas para ver si les quedaron bien o no les quedaron bien las respuestas. Entonces, si ustedes quieren, como ya nos quedan solo 3 minutos, ahorita tómenle foto o tómenle captura a esta tabla así como está. La primera fila es un ejemplo. La primera fila ya está llena. Es solo para que vean cómo se debe llenar la tabla. Y si ahorita ya todos le tomaron foto o captura a la tabla, entonces yo se las voy a poner ahorita otra vez, pero ya con todos los resultados, para que ustedes le tomen otra foto o le tomen otra captura que les sirva para revisar cuando ya la hayan llenado. Sugiero que no miren las respuestas antes de comenzar a llenar, que si no ya saben qué hay que poner en cada uno. Entonces, solo tómenle captura o tómenle foto a esto, que les sirva como para revisar sus respuestas cuando ya hayan completado la tabla. ¿Ya tomaron las 2? Ya dije. ¿Alguien todavía no? Ingeniero. Bueno. Y también esto. Este es un ejercicio para calcular masa atómica promedio del azufre, solo que el azufre no tiene solo 2 isótopos como el cloro o como el cobre, sino que tiene 4. Entonces aquí hay una tablita, ya viene ordenado en tablitas solo para que lo operen, para calcular la masa atómica promedio del azufre. También, como ya casi se nos acabó el tiempo, tómenle foto o tómenle captura de pantalla y lo hacen ustedes. Y esto lo pueden verificar en la tabla periódica. Cuando ya hayan calculado su masa atómica promedio, miran cuánto les salió y lo comparan con la tabla periódica y ahí pueden ver si lo hicieron bien o mal, porque les tiene que salir casi lo mismo que está en la tabla periódica. Solo que a ustedes les va a salir con más decimales, obviamente. Entonces, eso es lo que teníamos que ver hoy en clase. Ya le pueden decir a la licenciada Nancy por dónde nos quedamos para que ella continúe con ustedes a partir de esto. Nos quedamos en cálculo de masa atómica promedio. Que tengan un buen día, muchachos. Van a tener Gracias, descanso, ingeniero. ¿verdad? Feliz día. Ingeniero, las Tengan- tutorías, ¿cuándo son? No tienen fecha ni hora. Nos ponemos de acuerdo en el grupo si querés. Gracias. Que tengan Feliz buen día, día, pues, muchachos. ingeniero. Adiós. Feliz día, ingeniero. Adiós. Feliz día, ingeniero. Sí, ingeniero.